aquí estamos otra vez. Y estamos en junio, 27 de junio, lunes. Es del tiempo ordinario el 13 del año 2016 del ciclo C de la Iglesia Católica. Y el Evangelio es muy corto. Es Mateo 8, versículos 18 al 22. Dice así, voy a bajar la música. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se acercó un letrado y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde inclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo: Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Jesús le replicó: tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La pregunta es posible que la hayamos dicho ya de otra manera, y es la siguiente: ¿cuál es el tesoro de mi vida? En otra ocasión Jesús hablará y dirá: donde está tu tesoro está tu corazón, hablando del dinero sobre todo. Veamos este pasaje. Mateo introduce ahora estos dos breves relatos de la vocación. El relato lo reconoce, el letrado, lo reconoce como maestro, el discípulo como Señor. En ambos casos se pondrá de relieve una actitud característica de Jesús, y es uno de los rasgos característicos de la vida de Jesús fue la pobreza elegida. En cierto modo, y usando nuestro lenguaje, podría decirse que Jesús se desglasó para optar por los últimos, sabiendo quizá que el último es el lugar más universal, porque no queda nadie debajo ni puede abrazar a todos, y puede abrazar a todos. Elige una vida marginal de ignorancia, viviendo de la limosna. Y en una sociedad en que la gran parte de la población se veía obligada a vivir justamente de la mendicidad. El dicho que hace referencia a las zorras y a los pájaros parece que recoge un proverbio frecuente en su tiempo. Plutarco, el autor de la vida de Tiberio, escribe: las bestias salvajes se pasean y cada una tiene su agujero o guarida, pero los que luchan y mueren por Roma tienen solo la luz y el aire para ellos. En el caso de Jesús queda claro que la pobreza forma parte esencial de su mensaje, del mismo modo que el hecho de compartir
las comidas con los considerados pecadores o su predilección especial por las personas más vulnerables, enfermos, pecadores, mujeres, niños. En el segundo caso, las palabras de Jesús suenan todavía más fuertes, más aún en una cultura donde el deber de enterrar a los padres era absolutamente sagrado e inviolable. Por eso lo que se quiere poner de relieve con ellas es la radicalidad, que constituye otro rasgo característico de Jesús. Quizá podría plantearse en forma de pregunta, y pueda ser esta: ¿qué puede ser tan importante que se anteponga a ese principio sagrado para un judío? Jesús le da un nombre: el reino de Dios. En nuestro lenguaje, para entendernos, abierto, universal, e incluso desde una perspectiva no dual, se está nombrando al misterio último de lo real, aquello único a lo que debidamente vale la pena subordinar todo lo demás. Entonces nos preguntamos, ¿qué es eso único? Ciertamente no es algo separado de quienes somos cada uno, que hemos estado hablando a lo largo de todas estas intervenciones, porque constituye la mismidad de lo real, nunca podría estar alejado de nada real. Es aquello de lo que no podemos distanciarnos, ni lo que se tarda en un suspiro. Y hasta que no lo descubramos, porque hay que descubrirlo, todo lo que hagamos, aunque lo veamos como un servicio a los muertos o a la familia, no hará sino entretenernos, distraernos y despistarnos. Por eso te repito, ¿cuál es el tesoro de mi vida? Pues profundicemos más en esta realidad y veamos. La mera coincidencia temporal y el orden de las lecturas que la liturgia propone para la misa de cada día nos hace ver este año, uno junto a otro, los dos relatos más fuertes que se conservan en los evangelios sobre el seguimiento de Jesús. El relato de Lucas, en el capítulo 9, versículo 57-62, y el de Mateo que tenemos aquí y hemos leído. Pero aquí conviene recordar que estos relatos de seguimiento no son los únicos. El verbo seguir se repite hasta 92 veces en los evangelios para referirse al seguimiento de Jesús. En 17 ocasiones para explicar el seguimiento de los discípulos y en 25 textos aplicado al pueblo. Por eso hay que insistir aquí, una vez más, en que la teología cristiana no se ha interesado debidamente
por la importancia insustituible del tema del seguimiento del que hablamos. Un tema que es fundamental para comprender y vivir la identidad del cristianismo y también para hacerse una idea más certera del saber cristológico, decía un teólogo Met. El cristianismo no es una religión más, ni una religión como las demás. El cristianismo es, ante todo, un proyecto de vida, que solamente se puede aprender y se puede integrar en la propia vida cuando nos ponemos a vivir como vivió Jesús, con Él y junto a Él. Y esto es así porque el saber sobre Jesús, el Cristo, la cristología, no se aprende en los libros, ni con las enseñanzas de sabios profesores. Los discípulos de Jesús comprendieron lo que comprendieron sobre Jesús viviendo con Él, viviendo como Él, compartiendo lo que pudieron compartir de su proyecto de vida. Y aún así se quedaron muy lejos. En el relato de hoy leemos: Jesús pone dos condiciones para seguirle. Lo hemos dicho antes. Renuncia a la propia instalación y renuncia a anteponer el entierro del propio Padre con respecto al seguimiento. Lo más fácil de entender es esto último. ¿Qué quiere decir? El deber de dar sepultura a los difuntos era tan importante para los judíos que se consideraba como la cima de todas las buenas obras. Esto lo dijo Martín Heidegger. Por tanto, lo que aquel discípulo le estaba pidiendo a Jesús era seguirle, pero después de cumplir con la propia religión, ya que no enterrar al propio Padre atraía una maldición y era una vergüenza, como nos habla en el Antiguo Testamento el Deuteronomio capítulo 28, versículo 26, segundo Marcos capítulo 5, versículo 10 y el 9, versículo 15. Y el Salmo también nos habla, el Salmo 4, en su versículo del 19 al 20. De Flavio Josefo. Esto es lo que Jesús no tolera. En definitiva, se trata de comprender que el Evangelio es lo más serio, lo más grave, lo más exigente que se puede asumir como proyecto de vida. Por otra parte, podemos decir, y como es lógico, todo esto deja de tener sentido y se reduce a mera charlatanería eclesiástica cuando en el centro de la vida no se pone el Evangelio, sino la religión. Es evidente esta dimensión. A veces ponemos, en primer lugar, como le pasó a este hombre, que era la tradición judía, la religión, que es decir, había que enterrar a su padre. Pues Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ve, tú sígueme primero y después haz lo que tengas que hacer. Pues aquí tenemos una gran enseñanza. ¿Dónde ponemos nosotros
el tesoro de nuestra vida. Está en Jesús, está en las cosas, está en la religión. Jesús no es una religión, es un proyecto de vida, es una vida. Pues bien, ahí está una dimensión. Veamos dónde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y si seguimos a Jesús y vivimos como Él, entonces te haremos vida. Hasta otra, hasta siempre, te dejo una música. Hola, estamos otra vez aquí y estamos en el día 28 de junio del año 2016 y estamos en el tiempo ordinario, el número 13, y el ciclo es el ciclo C de la Iglesia Católica. Es martes 28 de junio, digo, y es Mateo el que nos va a hablar hoy en el capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice así: en aquel tiempo Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos, al mar, sobrevino una gran bonanza, y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pues ante este relato, la pregunta hoy es: ¿voy pasando de resistir a amar lo que es? Ahora entenderemos en la explicación esta pregunta. ¿Voy pasando de resistir, hasta la palabra de Dios, a amar lo que es en realidad lo que debemos de ser? Dice así: los relatos evangélicos que hablan de la barca en el mar o en el lago constituyen catequesis dotadas de un valioso contenido. Por un lado, el lago debía ser un espacio muy querido para los galileos e incluso para algunos de ellos el lugar donde desarrollaban su faena de pescadores. Por otro lado, la barca fue vista como símbolo de la comunidad, la Iglesia,
y la pesca, la misión. Esto visto, el contenido simbólico que contienen estos relatos podrían desglosarse de este modo. La misión es difícil porque está amenazada de dificultades: viento, oleaje, tempestad. Es fácil dejarse llevar por el miedo, que es lo que le acusa Jesús. No tengáis miedo. Jesús, sin embargo, mantiene la calma. Más aún, tiene poder sobre el mar, el mal, y es fuente de paz, bonanza. Es el simbolismo. Por todo ello, como subraya otros relatos sobre este mismo tema, la misión solo tiene éxito si se basa en las palabras de Jesús. Con todo, la pregunta central a la que quiere responder la catequesis es esta: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Lo contrario de la paz, como de la confianza, es el miedo. Y este se halla íntimamente relacionado con la necesidad del control de cada uno. Desde niños hemos intentado controlar todo lo que estuviera a nuestro alcance, en la creencia de que el control nos aportaría la ansiada seguridad y con ella la confianza, la tranquilidad, la paz. ¿Dónde está la trampa? Si es que hay, y creo que lo hay. La trampa de ese esquema radica en el hecho de que el control no deja de ser una ilusión, aunque la mantengamos a lo largo de toda nuestra existencia. ¿Por qué? Debido a ello, podemos pasarnos toda la vida esclavizados por esa afición, persiguiendo algo que no se halla a nuestro alcance. Frente a tal engaño, parece innegable que somos incapaces de controlar todo aquello que es decisivo. Sin embargo, ni siquiera esa constatación nos hace abandonar ese control. Es el psiquismo, el hecho de la psicología del hombre. Pero con frecuencia son las crisis las que nos hacen ver el error. El tiempo en que nos enseña la sabiduría de la aceptación de lo que es. Es entonces cuando al soltar empezamos a fluir con la vida y descubrimos que en lugar de resistir, la actitud adecuada pasa por amar lo que es. Cesas de controlar la vida y descubres que puedes descansar
en ella. Ese es el secreto. Ahora bien, para que ese descanso sea posible, es preciso descubrir que no somos el yo lleno de miedo y de desconcierto y de desconfianza, que busca en vano asegurarse a través del control, sino la vida misma que siempre está a salvo. Por eso la vida está a salvo cuando en vez de resistir, amamos lo que es, lo que somos. Es volver a la pregunta que hemos hecho antes. ¿Voy pasando de resistir a amar lo que es? Esto es muy importante según la psicología y según también la vida humana, y la tenemos que tener en cuenta. Vayamos y profundicemos un poco más. ¿Cuál es la clave para enterarse de lo que aquí se requiere esta enseñanza en este relato como prolongación de ayer? Es también un relato de seguimiento de Jesús. En efecto, según la teología de Mateo, los discípulos siguieron a Jesús cuando subió a la barca. Lo que viene a continuación consiste en explicar las consecuencias que tiene o puede tener el seguimiento de Jesús. ¿Qué consecuencias tiene? Tales consecuencias fueron, en este caso, soportar una tempestad que llegó a ser un peligro de muerte. Seguir a Jesús quiere decir, es cosa seria. Y puede llegar a ser asunto de vida o muerte. Esto es lo que el Evangelio nos dice a los cristianos sobre lo que significa Jesús y lo que significa el cristianismo, la persecución. ¿Qué quiere decir todo esto? Es clave caer en la cuenta de que Jesús no enseñaba en un templo, ni en el convento, ni en una casa de retiros espirituales, ni decía lo más serio y fuerte que tenía que decir en una cátedra de teología o en una universidad o algo parecido. Jesús, ¿dónde enseñaba? Jesús enseñaba en la vida, en el lugar del trabajo, en los quehaceres y peligros que la vida entraña tantas veces. Y con eso, lo que Jesús nos enseña es que los enemigos más fuertes de la fe son, y lo hemos dicho antes, el miedo y la religión de lo ritual y lo sagrado. Se trata del miedo a perder la seguridad que hemos hablado antes, que nos dan las verdades absolutas, a las que nos agarramos como a un clavo ardiendo cuando sentimos que todo se nos derrumba. ¿Dónde nos tenemos que agarrar? Pues se trata también de tener muy claro que lo ritual y lo sagrado tienen el privilegio de tranquilizar nuestra conciencia. Por eso seguir a Jesús es subirse a la barca y meterse en el mar, y la noche de la libertad y de la verdadera paz que nos proporciona vivir como vivió Jesús. Dice el texto, dormía sin miedo a la noche, a la tempestad,
a la tormenta que embravece los vientos y las olas. Seguir a Jesús, por tanto, es tener la libertad y la audacia de enfrentarse a los poderes que vemos que nos superan, que nos atemorizan, a los que no vemos solución. Pero ¿qué pasa? Si hay seguimiento, hay enfrentamiento, porque el seguimiento es fuente de libertad, y un seguidor de Jesús no se calla ante las injusticias sociales, ante los atropellos políticos, ante la corrupción de los gestores del capital, ni ante las contradicciones que vemos en la misma Iglesia. Pero el seguimiento, hermanos, es sobre todo la convicción de quienes están junto a Jesús han de saber que sale adelante. Se puede triunfar a los ojos del sistema, pero en realidad fracasar. ¿Por qué? Porque cuando lo que se consigue es perpetuar el statu quo, es decir, el sistema, la situación establecida, surge entre nosotros una gran pregunta. ¿Se puede cometer mayor disparate? Seamos lúcidos, hermanos. Lo único que nos puede salvar de la tempestad es estar con Jesús, siguiéndolo a Él. Esta es la clave de cuanto nos puede dar paz, por más que la tempestad arrecie. Es volver a Jesús. No hay otro camino. El camino es el camino de Jesús, lo que Él vivió, lo que Él transitó, lo que Él y por Él murió, por hacer el bien a los demás, y ahí se juzgó la vida. Y ahí está la vida, cuando la entregamos totalmente, con una adhesión total. Eso requiere un seguimiento serio. Ser cristiano hoy y siempre ha sido difícil, pero el que es cristiano sabe que no solamente las fuerzas suyas, sino las fuerzas del Espíritu son las que le empujan. Y eso lo da Jesús cuando vivimos como Él vivió, cuando pensamos como Él pensó, cuando hacemos el proyecto que Él intentó hacer. Pues ahí tenemos el camino. Por eso te repito y me repito a sí mismo. Voy pasando de resistir a amar lo que es, lo que somos de verdad y la fuerza que tenemos. Escucha esta música y medita. Hola hermanos, estamos siguiendo las huellas de Jesús. Decíamos el otro día que no podemos resistir. Tenemos que pasar de la resistencia a amar lo que somos cada uno
y así tendremos fuerza para seguir. Estamos en una festividad muy importante, el 29 de junio, miércoles, que antes era festivo y ahora no. Es San Pedro y San Pablo. Sigue del ciclo del tiempo ordinario, 13, ciclo C, 29 de junio, miércoles. El texto es el siguiente, muy importante, como siempre. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, este relato, reviste una gran importancia en los tres evangelios sinópticos, en concreto en Marcos. Ocupa un lugar central en el que su evangelio se divide en dos. Sin embargo, Mateo es el único de los tres que añade la promesa de Jesús a Pedro. ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados a leer el Evangelio desde el catecismo aprendido desde pequeño y de lo que hoy vemos establecido en la Iglesia. Esto es evidente. A partir de ahí, en un movimiento automático, tendemos a pensar que las cosas son así porque así lo quiso Jesús. Indudablemente, este es el modo más eficaz de legitimar lo institucionalizado. Estaría protegido, hasta en los detalles más pequeños, por el paraguas de la revelación. Sin embargo, hermanos, con frecuencia las cosas no son así. Y no parece válido recurrir a los textos sagrados para justificar lo que ha sido consecuencia de un complejo y prolongado proceso histórico. Tenemos que decir que es normal que tras 20 siglos de existencia todo se haya vuelto complejo y hasta complicado en la Iglesia. Pero eso no debería hacernos olvidar la simplicidad del Evangelio. La falta de institucionalización original e incluso la crítica de Jesús a la institución religiosa en el ambiente en que vivía. Por lo que se refiere al texto que estamos comentando, parece claro que se trata de un añadido de la comunidad
mateana de Mateo, que quería de este modo sancionar la autoridad de Pedro, a quien reconocían como la máxima autoridad. Y así bien puede ser cierto que Pedro ocupó un lugar destacado en el núcleo de los seguidores de Jesús, no lo es menos que éste no institucionalizó su función y tampoco fundó ninguna iglesia. La iglesia habría de desarrollarse progresivamente a partir del carisma de Jesús, y habiendo nacido como un grupo dentro del judaísmo. Pero los acontecimientos posteriores explicarían un enfrentamiento creciente con los fariseos, que terminaría en la excomunión de los nazarenos de la comunidad judía, así como su apertura al mundo gentil, gracias sobre todo al genio del famoso Pablo. Una buena reflexión, creo. La palabra, quiero decir, la pregunta ante esta situación es la siguiente. ¿Sé distinguir el núcleo del Evangelio del posterior desarrollo histórico? ¿Cómo veo ese desarrollo histórico? Veamos. El apóstol Pedro fue el hombre determinante para la iglesia. Tengámoslo en cuenta. Porque a partir de él hemos podido comprender la importancia que tiene el papado en la iglesia. Como el apóstol Pablo fue también hombre determinante para la iglesia, porque a partir de él hemos podido tener la teología que tenemos en la iglesia. Pero ahora vemos que hay una diferencia capital entre estos dos grandes apóstoles. El papado, que tuvo su inicio en Pedro, tiene cada día mayor presencia en el mundo. La teología, que se elaboró a partir del pensamiento de Pablo, tiene cada día menos presencia en la cultura de nuestro tiempo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso el papado es importante, necesario, cada día más necesario, porque la Iglesia es una institución de ambiente mundial. Y en un mundo global como el nuestro actual, se hace indispensable una forma de gobierno globalizado, con una presencia global. Por eso, se comprende que el actual obispo de Roma, el Papa Francisco, tenga en Filipinas tantas o más presencias que en la plaza de San Pedro. Solo un papado así será capaz de cambiar la iglesia actual y de ponerla al día. Yo así lo creo. ¿Qué piensas tú? La teología actual de la iglesia pide a gritos esa puesta al día. Sus grandes temas: Dios, Jesucristo, el pecado, la redención, la salvación, la resurrección, la observancia de rituales sagrados que tienen sus raíces en culturas que ya no existen. Todo eso proviene
del apóstol Pablo, un hombre que no conoció a Jesús personalmente, ya que en el camino de Damasco el fariseo Saulo de Tarso se quedó seducido y apasionado hasta tal extremo por el resucitado que no le quedó espacio en su alma para enterarse por los relatos de un Galileo de Nazaret que a juicio de Pablo fue ajusticiado en una cruz no como un subversivo del sistema de este mundo, sino como un sacrificio religioso y expiación divina por nuestros pecados. Ojo, nadie puede atreverse a decir que la esperanza de la Iglesia está en lo que representa Pedro ni en lo que significa Pablo. No, de ninguna manera podemos pensar eso. La Iglesia, que tuvo su origen en la vida y la muerte de ambos, nos ha conservado y ha hecho llegar hasta nosotros la memoria subversiva de Jesús, el Cristo. Lo que sí tenemos que afirmar es que queremos una Iglesia que recupere con libertad y audacia esa memoria subversiva, que nos dice lo que no se cansan de repetir el Papa Francisco. Dice él: llevad siempre con vosotros el Evangelio, porque en el Evangelio encontramos a Jesús, y de Jesús respondemos a los gritos que demandan un mundo más humano, tan humano como se hizo Jesús, como se hizo Dios en Jesús. Qué fuerte, pero qué real. Es la existencia humana. Es la verdad de la existencia. Si vivimos de esta forma, veremos que verdaderamente Dios está en nosotros. Dios quiere la renovación de la Iglesia, siempre que nosotros estemos dispuestos a hacerla sin tapujos, sino como es, volviendo a Jesús, volviendo al principio, como los cristianos vivían esa presencia de Jesús en su vida. Es verdad que nosotros no hemos visto al Señor cara a cara, Pablo tampoco, pero él precisamente, Jesús dijo: bienaventurados, felices aquellos que sin ver creyeron. Los apóstoles lo vieron, creyeron, dudaron muchas veces, pero al final fueron fieles y dieron la vida por proclamar el Evangelio hasta nuestros días. Y es la esencia de esta realidad. Pues hermanos, seguimos en esta conversación, en esta fiesta de Pablo y de Pedro, famoso fiesta que debe de ser para nosotros encuentro, como fue el encuentro de Pedro con Jesús, hombre valiente: si a todos te abandono, yo no me abandono, yo no te abandonaré nunca. Pablo perseguía a los cristianos, también por revelación, pues conoce a Jesús, ha dado la vida, yo y Jesús somos una misma cosa, en fin, todo lo que es la teología de Pablo, magnífico, pero tengamos en cuenta esta realidad. Vivimos en el siglo XXI ya casi, y tenemos que hablar a este mundo de lo que le necesita.